Bueno, pues antes de comenzar con el vídeo, quiero enseñaros estas cosillas que me han mandado desde Lalab, que son unas fotillos tamaño 10×10 y quiero que veáis la impresionante calidad que tienen, porque no todo el mundo puede imprimir los maquillajes en una calidad óptima, así que quería aprovechar que hoy es un vídeo de maquillaje para que veáis estas fotillos y os dejo en la cajita de información un código de descuento que tenéis para que lo apliquéis en vuestro próximo pedido, que es Moa's World. Como veis, he pedido fotos tanto de maquillajes como de uñas y por supuesto no podía faltar nuestro pequeñín Gouda, que veréis próximamente que vamos a utilizar estas fotos para decorar el nuevo fondo que usaremos para los vídeos. Dicho todo esto, comenzamos con el vídeo. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Moa's World. Bueno, como veis, hoy tenemos nuevas compras en Sephora. Para los que no sean del canal, los que sean nuevos, hola, soy Moa, soy maquilladora profesional, me dedico al maquillaje y bueno, mi colección de maquillaje es bastante amplia por este motivo, pero bueno, quiero ampliarme un poquito más en las marcas para ir conociéndolas, pero quiero sobre todo enfocarme en las marcas tirando a media y alta gama, que son las que yo utilizo para trabajar, porque así me viene bien para poder utilizarlas para mí misma, porque es el tipo de maquillaje que estoy acostumbrada a trabajar y con el que yo me siento cómoda. Entonces, os voy a enseñar las primeras que compré y luego las últimas, ¿vale? Antes que nada, no sé si habéis hecho alguna vez una compra en Sephora. Creo que era que a partir de 50 euros el gasto de envío es gratuito. Entonces pues yo intento llegar siempre al gasto de envío gratuito para así pues que me salga más rentable el hacer la compra. Y bueno, la primera el primer pedido que realicé me vino con esta cajita de aquí. Esta es una cajita de Sephora, como veis, que viene aquí con la impresión. Y bueno, podéis elegir en el pedido una muestra gratuita por cada producto que pedís. Y luego podéis pedir, si hacéis el pedido online, podéis pediros una cajita de regalo como esta. Yo ahora ya tengo dos, tengo una en blanco y negro como la bolsita de Sephora y esta en rosita, creo que también está otra en azul. Y bueno, es simplemente una cajita que se puede reciclar, una cajita de cartón, que bueno, aquí vino las paletitas y luego os viene súper bien. Entonces, en el primer pedido que hice, no pensaba que me lo iba a pedir porque no soy muy fanática de los unicornios, pero un día estuve en Sephora, en la tienda física, y la probé y vi que me encantó, o sea, aluciné con los destellos que hacía esta paleta. Y sí, estoy hablando de Life is a Festival de Too Faced. Me parecía un poco chorrada esta paleta por el tema de los unicornios y que es así muy infantil y tal, pero de verdad os aseguro que la pigmentación es algo increíble y sobre todo el cambio de color y los destellos que hay en esta paleta. Algo que, bueno, para los que no tengáis tanto conocimiento del maquillaje, que sepáis que no siempre los swatches son cómo se trabaja realmente la sombra en el ojo, pero es una pista bastante viable de cómo puede acabar en el ojo. Otra paleta que me pedí, que tengo muchas ganas de probar esta marca porque todavía no tenía nada, es Kat Von D. Esta paleta la verdad es que tiene bastante tiempo y bueno, pues tenía muchas ganas de probar esta marca porque tiene muy buena crítica y me hacía falta unas sombras grises porque no tenía, la verdad es que sí, sombras grises. Así que era la ocasión perfecta. Como veis, aquí por ejemplo tiene lo de Kat Von D en la parte del espejillo y aquí tenéis la sombrita. Como veis viene una topo, una así gris hacia oscura tirando a negra, una gris media y una blanquita mate. Todas las cuatro sombras son mates. Esta, como veis, es la más grande. ¿Por qué? Porque suele ser, digamos, que la que más se puede utilizar, porque se puede utilizar para sombras de transición o para todo el párpado. Yo la verdad es que la que más uso de todas las que hay aquí, porque tienen este tipo de marcas que vais a ver hoy, la verdad es que están más o menos todos al mismo nivel en sombras. Yo es que soy muy fanática de Makeup Forever y no pensaba que iba a encontrar marcas que pigmentaran tan bien. Pero bueno, me estoy sorprendiendo y me alegra haber abierto un poco el abanico de marcas de maquillaje para conocer, pues eso, nuevas marcas. Otra paletita es esta de Huda Beauty,
Esta, la verdad es que me llevé un poco de chasco. Esta es la Coral Obsessions, porque pensaba que era más grande. Esta paleta es bastante elevada de precio para el tamaño que tiene, pero es verdad que la pigmentación es muy buena, ¿vale? Pero yo pensaba que el tamaño de esta paleta iba a ser más o menos el tamaño así, y como veis pues no tiene nada que ver, pero sí que es verdad que pigmentan bastante bien y la colorimetría me encanta porque no tengo nada de estos tonos mostaza y tonos así corales, y me viene súper bien. La he utilizado un montón, como veis ya está gastada, entonces pues os puedo hablar desde ya la experiencia. Me gusta mucho, me alegro mucho de habérmela comprado y me alegro de haber escogido esta gama de colores, porque esta misma paleta la tenéis en 4 o 5 colorimetrías, o sea que ya no está solo en tonos tierra y mostaza, sino también en azules, creo que había verdes, había muchas, entonces podéis echarle un ojo. Y bueno, ahora vamos con la segunda compra que hice también online, que fueron 2 paletitas y un desmaquillador, por así decirlo. Y bueno, estoy hablando de la Makeup Eraser. No sé si se pronuncia así bien, pero bueno, más o menos, me habéis entendido. Esta toalla, sí, es una simple toalla. No tiene nada de producto, simplemente se moja con agua caliente y te frotas la cara y ya está, te desmaquillas. Esta toalla me la compré hace 2 años o así, cuando empecé el canal. Bueno, si vais a los primeros vídeos vais a ver que tengo un vídeo que utilicé la básica, que es la rosa de toda la vida. Pero bueno, han sacado una edición, creo que este verano, que es esta de sandía. Me hizo mucha gracia porque llevan como sandías dibujadas. Y bueno, pues tiene el mismo precio y me la compré. Me gusta mucho y la verdad es que pone que esto dura entre 3 y 5 años, unos 3000 usos o algo así. La que tengo rosa, la primera que me compré, la original, la básica, la sigo teniendo y la sigo utilizando. Pero es verdad que ya noto que no limpia de la misma manera, sino que yo tengo que le pongo un desmaquillante en la toallita, o sea, pongo agua mineral en la toalla y ya me restringo, en lugar de utilizar solo agua caliente. Pero bueno, yo tengo la piel muy sensible, soy muy sensible con los desmaquilladores, no puedo utilizar toallitas desmaquilladoras ni nada de ese estilo. Entonces por eso probé esto y me encantó, porque esto no lleva nada de químicos, simplemente es una toalla y a mi piel le va muy bien. Así que pues he decidido comprarme nuevas porque me sale muy económico. Es 20 euros y me dura 2 años, así que son unos 10 años. O sea, 10 euros por año dividido entre 12 meses, pues no me sale ni a 1 euro por mes en desmaquillador. Más luego el agua y tal, entonces pues me sale muy rentable. Lo que voy a hacer seguramente es dejar esta para el día a día y la otra para cuando me haga maquillajes de fantasía, porque como ya la tengo más hecha polvo, cuando me desmaquillo, cuando me hago con agua colores también la utilizo. Simplemente luego la enjuago bastante y la meto a la lavadora, o sea que me encanta. Esta, para mi sorpresa, porque ya la he abierto, es que no lo sabía, pero resulta que no es una, sino que son 2. Esto seguramente, como veis, el estuchito no lo podemos quedar porque es una sandía, pero como veis son 2 mini toallitas. La Makeup Eraser original es como si fueran las 2 juntas, ¿vale? Para que lo entendáis. Pero bueno, también viene muy bien porque estas supongo que serán para viaje. Así que seguramente pues me voy a dejar una en casa y otra a lo mejor en el maletín de viaje, aunque no suelo viajar mucho. Pero bueno, que viene muy bien porque es un tamaño bastante pequeño y la finalidad pues es la misma. Así que me ha sorprendido porque no sabía que eran 2. Se ve que no lo leí bien la descripción, pero no me ha importado por eso, porque la puedo usar y me encanta. Tendréis también un vídeo cortito, ¿vale? Con algún maquillaje que me haga en las redes sociales para que veáis cómo funcionan estas de sandía. La siguiente cosita que me compré, que me hubiera gustado comprarla la vez anterior, la primera compra, pero estaba agotadísima porque este verano todo el mundo la tiene. Odio comprarme lo que todo el mundo tiene, pero os voy a ser sincera, no tengo muchos de los tonos que vienen en esta paleta y me hacen falta para trabajar y me gusta, la verdad, y tenía muchas ganas de probar esta marca porque no la había probado, es vegana y estamos hablando de Urban Decay. Sí, obviamente me he tenido que comprar la Born to Run.
Esta paleta es muy en tendencia de ahora mismo. Esta paleta la tiene mucha gente, la tienes muchas youtubers, muchas bloggers, muchos instagrames, pero la verdad es que me ha encantado la colorimetría que trae. ¿Y por qué me gustaba esta paleta? Lo que más me llama la atención y lo que más necesitaba era estos verdes de aquí. Esto no tengo nada de este estilo y la verdad es que los verdes y los azules no es un color que suelo poner muy a menudo, entonces prefiero comprarme una paleta que me sale más económico a comprarme la sombra sola. Entonces pues bueno, la verdad es que la composición de la paleta me gusta porque tiene colores muy cálidos, porque aunque veáis estos verdes, estos azules son muy cálidos. Y luego esta parte de aquí tampoco las tenía, como veis se parece a las de aquí, pero estas digamos que son más amarillentas. Y bueno, pues simplemente una excusa para probar esta marca y los colores me vienen muy bien. Esperemos que responda también como yo creo. Y lo que me ha sorprendido es que hasta la manera de la construcción de la paleta es súper bonita y de muy buena calidad. Dudo que se despegue esto en la vida y además es imantada, como veis. Y bueno, pues hasta en eso tienen mucho detalle. Como veis la decoración de la paleta es muchos lugares famosos de todo el mundo. Mira, también me llama mucho la atención que hasta la caja por dentro es decorada, es como un mapa. Y bueno, el último producto que os voy a enseñar hoy. Yo no me considero una persona tampoco muy obsesionada con el maquillaje, aunque sea mi oficio, ni que me encante coleccionar maquillaje, porque es bastante costoso y pues que simplemente no me considero tan loca del maquillaje. Pero es verdad que esta paleta la quería. O sea, me quería comprar una paleta para septiembre-octubre simplemente por el hecho de decirte, tengo una paleta que acaban de sacar de los nuevos colores de temporada, pero bueno, todavía no ha salido nada de temporada otoño porque aún estamos en verano, evidentemente. Pero bueno, el caso es que esta paleta me llamó mucho la atención porque es celebrando el 20 aniversario de Too Faced. Esta paleta no la entendía porque es un poco extraña. Pero bueno, luego resulta que se la vi que se la habían mandado a Laura Sánchez, es una youtuber, creo que es colombiana. Y bueno, esta paleta, como veis, hasta la caja es preciosísima. La gracia de esta paleta es que resulta que, bueno, Too Faced celebra el 20 aniversario, aquí lo pone, celebrando 20 años siendo fabulosos. Y bueno, resulta que esta paleta como os digo, son los 10 colores originales de 1998, que es más o menos cuando yo nací en el 96, entonces me hacía ilusión tenerla porque son los colores que realmente se llevaban los 90 porque me acuerdo, porque mi madre tenía muchos de estos colores y yo se los robaba. De hecho hay un rosita que yo se lo tenía igual y me ha hecho mucha ilusión porque yo la sombra aquella, mi primera sombra, no es que me la comprara, se la robaba mi madre. Entonces me recuerda mucho a esta y como aquella sombra no la tengo porque la perdí, pues así es una manera de tenerla. Entonces son los 10 colores que sacaron originalmente de Too Faced en aquella época, que de hecho hasta el logotipo lo han cambiado, y las 10 sombras, las mismas sombras reinventadas con, digamos, las tendencias de 2018, porque hay algunas que son glitter, otras que el tono es diferente. Bueno, ahora las vais a ver. También lo que me gusta mucho de estas marcas es que siempre vienen con un librito con explicaciones y tal, y con muchos looks que se pueden recrear con esta misma paleta. Te dan ideas, bueno, en este caso siempre la misma técnica de ojos, pero cambiando un poco las sombras, pero bueno, está muy bien porque así la gente se puede hacer una idea de qué puede crear con esto. Bueno, ahí estáis viendo la cámara, refleja bastante, ahí tenéis un espejo que es bastante amplio también. Y bueno, como os decía, aquí están los 10 tonos que sacaron en el 98 y los que han sacado reinventados en 2018. Pues sí, este es el rosa que os decía que yo tenía de pequeña, me encantaba. Y otra cosa también que os parece una chorrada, pero antes todas las sombras estaban en este formato redondo y ahora la verdad es que la mayoría de las paletas son en formato cuadrado. Si os habéis fijado, bueno, menos la de Too Faced, la de Life is a Festival, que son redondas, todas las demás el pacarín es cuadrado, lo que es el envase de la sombra.
Entonces pues bueno, hasta ese nivel tenemos el detalle. Y como veis ahí los logotipos, veis ahí es como estaba antes en el 98 y este es el que tiene ahora en 2018. Me parece súper bonito. Esta paleta la han sacado edición limitada, entonces pues corriendo me la he comprado. Y justo esta ha salido a principios de agosto, lo sacaron, la lanzaron, así que no tiene ni un mes. Bueno, sí, tendrá un mes, ahora mismo habrá cumplido un mes. Así que nada, vamos a probarla y a ver qué tal. Pues como la de Huda Beauty, la de Kat Von D y la de Too Faced, las tres primeras que os he enseñado ya las he probado. Prefiero probar ahora la nueva de Too Faced, la de celebrando los 20 años, y la de Urban Decay, la de Born to Run. Vale, prefiero probar estas dos porque así pues vemos cómo es la pigmentación, que todavía no las he probado. Y voy a hacerme un ojo con la de Urban Decay y el otro ojo con la de Too Faced. Lo pongo ya a cámara rápida para que esto vaya fluido y os doy mi opinión. Bueno, pues como estoy un poco espesa de imaginación, voy a inspirarme en este maquillaje con la paleta de Too Faced porque me parece más noventero y así como estoy más ambientada en las sombras que se llevaban antes, no sé, estoy inspirada en ese ámbito. Y luego con la de Urban Decay voy a hacer un look con estos tonos, para que así veáis más o menos cómo me he inspirado. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios qué maquillaje os ha gustado más, si el de tonos azules o el de tonos verdes. La verdad es que me ha sorprendido mucho la paleta de Urban Decay porque pigmenta muy bien. Así que estoy muy contenta con las compras que he realizado. Dejadme también en comentarios si tenéis alguna de estas paletas, si las habéis probado. Y bueno, ya sabéis que tenéis en la cajita de información todas mis redes sociales. Tenéis Twitter, Instagram, Facebook, tenéis 21 Buttons y tenéis también mi blog. En ese blog podéis ver todo el contenido que tenemos en el canal, incluso tenéis una pestañita de sugerencias y bueno, sé que os va a gustar mucho. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo aquí en MOA World. ¡Chao! ¡Mua!